Hola amigos, bienvenidos a la Tribuna de la Verdad. Hoy domingo 5 de agosto estamos en vivo aquí desde la ciudad de Miami, también en simultánea con Mundo Net Radio en el área triestatal en la ciudad de Nueva York y todos los tres estados que se unen a esto y toda la red del Mundo Net Radio aquí en la Tribuna de la Verdad. Hoy vamos a estar analizando unos temas puntuales, la posesión del nuevo presidente colombiano Iván Duque en la ciudad de Bogotá, como también vamos a estar hablando, vamos a tener a bordo a un amigo de la casa, a Héctor Javier Galindo, que fue candidato al Congreso de Colombia por el Partido Liberal en la ciudad de Bogotá. Y con él precisamente vamos a estar dialogando sobre qué va a pasar, cuáles son las, percepciones que se tienen sobre el gobierno de Iván Duque y qué va a pasar en el gobierno, la marcha que se va a propiciar el 7 de agosto en simultánea y vamos a estar escuchando diferentes puntos de vista. Hemos tenido una semana bien agitada en temas de gobierno y de noticias aquí en los Estados Unidos y también en el mundo. Hemos visto cómo en Colombia, por ejemplo, el saliente presidente Juan Manuel Santos pues ha tenido diferentes entrevistas y diferentes encuentros en donde se le han salido las lágrimas en vista de que ya termina su gobierno. También ha estado asignando diferentes puestos en el gabinete. Y bueno, entonces vamos a entrar en análisis de todos estos temas. Vamos a enviar la invitación a nuestro amigo Héctor Javier para que se una a nuestra entrevista y podamos hablar con él en vivo de todos estos temas tan importantes que sin duda le generan importancia a la comunidad, no solamente que reside en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Ya le hemos enviado la invitación al señor Héctor Javier Galindo. Ya es cuestión es que él acepte las invitaciones y entramos en contacto. Saludos a Orlando Díaz, que nos está diciendo que las lágrimas de Juan Manuel Santos son lágrimas de cocodrilo, sin duda. eh, Bien complejo el tema con el señor Santos, que al parecer, según él, hizo un gobierno perfecto. Y pues todos sus ministros en el gabinete estuvieron llorando en la última reunión de ministros. Entonces bien interesante esa salida del presidente Santos y ahora se viene Duque. Vamos a ver qué pasa con Duque, cómo va a gobernar y no sé, el país está a la espera de que el señor Duque haga un buen trabajo, que el país le dé la oportunidad al nuevo presidente de que haga su trabajo de manera correcta y ya estaremos obviamente a la espera de lo que va a pasar con este nuevo gobierno, qué va a pasar, etcétera. Ya Héctor Javier se está uniendo a nosotros y vamos a entrar en materia aquí. Saludos a Gabriel Vergara, un amigo. Saludos, Gabriel, aquí en vivo con nosotros a través de la Tribuna de la Verdad y Mundo en el Radio. Un saludo desde aquí, desde el sur de la Florida para ti. Siempre pendiente de las noticias con nosotros. Ya se está uniendo a nuestro chat Héctor Javier. Esperemos a que ahí está Héctor Javier. Héctor Javier, bienvenido a la Tribuna de la Verdad. ¿Cómo estás? Cristian, muy buenas tardes a todos los vinculados al gremio en este momento. Un cordial saludo. Perfecto, Héctor. Bueno, Héctor, ya entrando aquí en materia, pues para los que no te conocen, tú eres candidato a la Cámara de Representantes por la ciudad de Bogotá, por el Partido Liberal. Eres un activista constante por los gremios del textil en Colombia. Entonces, bienvenido a nosotros a este espacio. Es un placer tenerte y pues vamos a entrar en materia. ¿Qué opinión te genera este nuevo gobierno? ¿Cómo ves esta posesión? ¿Cómo ves la cosa? Bueno, lo primero es desearle a nuestro presidente a partir de mañana lo mejor, que logre sus objetivos y los del país. Eso es lo primero que yo creo que deseamos todos los colombianos. Que se supere la gran polarización que se generó con el tema electoral y que se continúen las cosas buenas que pasaron en el gobierno Santos, pero que también se corrijan todos los errores que se cometieron. O sea, ojalá no continuemos en un proceso que se dan los gobiernos de que todo lo que pasó no sirvió y que solamente el síndrome de la creación, lo llamo yo, que el que llega es el que sabe cómo deben ser las cosas. Entonces, en principio, desearle lo mejor y esperar sinceramente que
sus ministros, que tienen un corte específicamente de origen del sector financiero y de los gremios, logren el cometido de sacar adelante nuestra nación. Entiendo. ¿Y qué opinión te ha generado? Yo al menos he estado un poco en desacuerdo con que se hayan planteado marchas que aparentemente buscan proteger el derecho a la vida, sin embargo, parece más bien que son unas marchas organizadas para torpedear la posesión del señor Duque. ¿Cómo ves tú esto? ¿Realmente son marchas en beneficio de la protección de los derechos humanos y de la vida o tienen un fin meramente opositor? Ojalá que sean así, ojalá que sean con ese sentido de defender los derechos humanos, los derechos de las personas que piensan diferente. Y también se han propuesto marchas desde el uribismo, hablando de otros temas que también me parece que lo que hacen es continuar un proceso de polarización que no se debería permitir. En este momento, yo creo que lo obvio es esperar a que empiece el gobierno del presidente Duque y que basado en sus decisiones, pues tomemos posiciones en los diferentes sectores al respecto. Entiendo. Tú como miembro del gremio textil en Colombia, ¿cuál ha sido el balance tuyo de los últimos 8 años de Juan Manuel Santos? ¿Cómo has visto tú el desarrollo de la economía en los últimos 8 años? ¿Crees que realmente, como lo dijo el presidente Santos, él deja un mejor país? ¿O crees tú, sin embargo, que el país está en este momento en una recesión económica? Yo personalmente quiero aclararte un poco, yo he estado en diferentes gremios. El último gremio en el que estoy es el gremio del sector del comercio y minorista en el tema también del sector panificador, ¿no? Ok. Entonces, sí, nosotros hemos visto políticas que no han funcionado adecuadamente desde el gobierno Santos, pero yo sí soy de los que personalmente creo, ese es mi análisis muy particular, que tenemos cada día, con cada presidente, un mejor país. Qué pena, aquí con problemas técnicos, pero con toda la voluntad. Listo, bueno, ya continuemos entonces. La audiencia nos ha estado esperando. Cuéntanos un poco, entonces me estabas contando que representas un sector de la economía que no es el textil, ese lo representaste en otro momento. Sí, actualmente estoy representando a la micro y pequeña empresa que realmente está muy preocupada con la situación actual del comercio y de la industria en nuestro país y que espera que el nuevo gobierno tenga muy en cuenta las necesidades del 96% de las empresas de nuestro país, porque no estamos hablando de cualquier cantidad de personas, sino es la gran mayoría. Nosotros sí pensamos que se está generando un clima cada vez mejor siempre y cuando se supere la polarización, porque definitivamente la política y la polarización afectaron la economía en estos últimos meses por la incertidumbre que generaba el proceso electoral. Por eso deseamos que a partir de mañana el presidente tenga los mejores resultados y sus ministros igualmente cojan el camino que nuestra economía y nuestro país necesita. Entiendo, Javier, pero ¿qué responsabilidad tiene el saliente gobierno? ¿Realmente hizo un buen gobierno a tu modo de ver? Uno no puede ser tan radical de decir que es bueno o malo en su totalidad. El gobierno tuvo cosas buenas. Para mí, algo que se le reconocerá quieran o no hacia el futuro, es un proceso de paz que permite superar parte de las dificultades de violencia que tenemos en nuestro país, que no son todas. El problema más delicado que tiene nuestra sociedad es el tema del narcotráfico y su influencia en la economía en general. Entonces, pero sí ya hay un clima en algunas zonas del país que permiten tener esperanza de que esto sea mejor. ¿Y qué pasa con el ELN? ¿Qué podemos esperar de esa negociación con el ELN? ¿Crees que Iván Duque, por ejemplo, va a poder negociar con este grupo, que las negociaciones se van a mantener, a pesar que parte de los negociadores incluyen al señor Iván Cepeda, que es un archienemigo del uribismo? Entonces, ¿cómo se va a sopesar eso con la mesa de negociación en La Habana y realmente Duque va a continuar con esto? Por lo que se plantea, no va a ser nunca ni siquiera cercano a lo que se estaba haciendo con Santos. Yo creo que ese tema se va a complicar, que va a ser más difícil hacerlo, pero como le digo, yo sí pienso que nuestro país debe
buscar que haya procesos de pacificación en todos los sectores. Y eso es lo que debemos trabajar. Perfecto, listo. Bueno, entonces entremos en materia. Este 7 de agosto se posesiona Iván Duque. Tenemos obviamente un gobierno saliente, tenemos las negociaciones con el ELN, tenemos un proceso de paz con las FARC todavía en veremos. El tema de Jesús Santrich, que también genera mucha controversia. Entonces, ¿qué se puede esperar, por ejemplo, del caso Jesús Santrich? ¿Crees que lo van a terminar extraditando? ¿Y qué va a hacer un gobierno Duque ante una complicación de esta índole y que puede obviamente poner en riesgo todo lo que se ha hecho en el proceso de paz, pero también hay que aplicar la justicia? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? Yo pienso que obviamente si se certifica su responsabilidad, pues será extraditado, eso es indiscutible. Y ese será un mensaje para todos los que delincan a partir del narcotráfico, vengan de donde vengan. Eso yo creo que si se comprueba pasará. Como le digo, en el proceso del ELN yo veo que la cosa no va a seguir, o sea, el tema no va a seguir nunca de igual manera, que se va a prolongar el proceso y que desafortunadamente no vamos a lograr resultados prontos en ese tema. Pero también espero que las decisiones, por ejemplo, las que está planteando el señor presidente en temas de reforma tributaria, en temas de desarrollo de la economía, logren cambiar el ambiente tan polarizado que tenemos en este momento. Entiendo. ¿Y crees que va a poder lograr cambiar un ambiente tan polarizado con lo que ha pasado en la Corte Suprema con el presidente Uribe, las acusaciones que hay en su contra, lo que él dice obviamente que es una treta, que es un proceso armado por parte de algunos sectores opositores? ¿A quién creerle y cómo logramos mantener un equilibrio para que realmente Duque se logre desmarcar de una situación que no le va a permitir tener gobernabilidad? Yo creo que los colombianos en general estamos muy preocupados de todo lo que está pasando. Casi que no le creemos a nadie. O sea, unos le creen solo a los cercanos y los otros no. O sea, la polarización en eso continúa y no será fácil que se supere de la noche a la mañana. Pero como le digo, yo sí creo que la gran mayoría de los colombianos, uribistas o no uribistas, porque aquí se habló mucho del tema de que petristas, realmente la mayoría de las personas que acompañaron una propuesta diferente a la de Duque, no necesariamente se podían catalogar como petristas, sino que no estaban de acuerdo con muchas de las políticas que se desarrollaron en el pasado, ¿no? O sea, hay un temor grande a que vuelvan a verse situaciones de violencia que esperamos que no se vuelvan a dar. Yo creo que Duque tiene un buen talante, que tiene un buen origen, su familia es de origen liberal, no sé si tú recuerdas, el papá de Iván Duque es un gran liberal, todos lo reconocemos como tal, y esperamos que eso incida en los desarrollos que se vienen de aquí en adelante. Claro, obviamente muchos liberales se han ido del Partido Liberal y han montado tolda aparte, ¿no? Incluido el expresidente Uribe, obviamente, y entre otros que han dejado el camino político. Pero pues Duque era liberal y también se volvió del Centro Democrático, pero parece que el Partido Liberal está condenado a que todo el mundo se vaya. Hay más liberalismo que partido liberal, siempre ha pasado eso. Yo creo que las ideas de muchos ciudadanos en los diferentes partidos, en Cambio Radical, en la U, en el Centro Democrático, hay muchos pensamientos, muchos que compartimos ideas liberales, que no significa que estemos casados a un partido liberal que sí realmente está anquilosado, que está en proceso de desaparición, a menos que se tomen decisiones de fondo que reconcilien al partido y a sus directivas con el pensamiento que han representado durante toda su existencia. Entiendo. Este proceso que hay actualmente en la Corte con el expresidente Uribe y que dijo que renunciaba, después dijo que no renunciaba, ahora se va a quedar en el Senado. Tú como político, como líder, ¿qué tanto pesa el expresidente Uribe en ese partido centro democrático? ¿Qué tanto significa la figura? Y si el presidente, por ejemplo, en un caso que decidiera renunciar, que decidiera retirarse, ¿hay centro democrático después de Álvaro Uribe o estamos hablando de que solo existe mientras exista esa figura del señor presidente? Yo deseo que sea diferente. Todos pensamos que los partidos deben superar las personas.
y que no podemos de ninguna manera esperar que se dependa de caudillos independientemente de donde sean, de izquierda, de derecha. Y por eso me parece, por ejemplo, una buena decisión del presidente Santos, ojalá la cumpla, de que no vuelve a participar en procesos de política en nuestro país, que va a respetar lo que pase de aquí en adelante con Iván Duque. Y yo pienso que en general los expresidentes deberían pasar a ser lo que son expresidentes, esa es mi teoría, y que se le dé posibilidades a personas valiosas como Iván Duque, como muchos que representan sus pensamientos para que nuestro país realmente cambie hacia el futuro. Totalmente de acuerdo, pero no me contestes la pregunta. ¿Pesa el expresidente Uribe en el Centro Democrático, sí o no? Definitivamente. Eso es totalmente cierto. En este momento, Uribe es y representa la cabeza del partido y prácticamente uno piensa que no hay decisión que se tome sin ser consultada con él. Lo que digo es que eso es algo que se debería superar, independientemente de del sector que sea. Todos los partidos deberían tener unas organizaciones y unas estructuras que permitieran que no se dependiera de una persona. En este momento y la polarización que tenemos en nuestro país no es posible, pero yo sí creo que paso a paso podemos irlo construyendo con personas jóvenes, diferentes, que tengan ideas diferentes, obviamente, porque necesitamos que haya pensamientos diferentes para que se llegue a situaciones concretas, ¿no? Pero yo sí estoy muy esperanzado con nuestro país, te lo digo sinceramente, veo en todos los espacios gente muy capaz, gente con posibilidades y obviamente también hay muchos desesperanzados, pero yo creo que no debemos continuar en eso. Por ejemplo, hay un tema que es bien polémico que yo quiero comentar ahora, y es el tema de la consulta anticorrupción. Esa parece que hubiese sido como una propuesta vector de la sociedad y se está tratando de estigmatizar diciendo que son solamente de un sector. Yo creo que absolutamente todos los colombianos del sector que sea, estamos esperando que la corrupción se disminuya al máximo, ojalá desaparezca y que no represente a ningún sector. Es que la corrupción no es ni de izquierda ni de derecha y los corruptos de donde sean no le hacen bien a nuestro país. Sí, Héctor, pero ya que tocas ese tema me parece muy importante y lo íbamos a hablar también en este programa, pero seamos claros, cuando miramos los puntos que hay en esa reforma, en esa consulta popular, realmente, o sea, rebajar el sueldo de los congresistas, me parece que no se evalúa realmente el trasfondo. Yo pienso que muy poco colombiano, además porque se tiene estigmatizado la labor congresional y nunca se le da valor, valga la redundancia, a lo que hace un congresista. Mucha gente cree que el congresista va al Congreso es a vanagloriarse, o algunos lo hacen, ¿no? Pero hay mucha gente de diferentes regiones que va al Congreso porque ese es el trabajo de un congresista, ir al Congreso para buscar recursos para su región. Esa es la definición de un congresista. Y un congresista obviamente está diseñado para legislar, para mandar leyes que sean obviamente efectivas y que permitan el desarrollo del país. Pero parte de esa función no solamente es legislar, sino también buscar recursos para sus regiones. Entonces me parece que no le hemos explicado a la gente realmente lo que es la labor de un congresista y tampoco podemos esperar que una persona que se gasta 1.000, 2.000 millones de pesos en una campaña se vaya a ir a ganar de sueldo 5 millones de pesos. Eso me parece a mí totalmente ridículo. Ahora, lo que tenemos que hacer es más bien, en mi visión, yo pienso personalmente, te advierto que esa consulta va a ser un fracaso total y no porque la gente no crea en ella, sino porque lamentablemente la señora Claudia López se ha dedicado a hacer una campaña y lamentablemente, también hay que decirlo abiertamente, la gente en su mayoría no se soporta a esa señora. Entonces yo creo que hay un problema que hay aquí, que no hemos tenido a la persona indicada para liderar ese proyecto. Y las preguntas que hay, como por ejemplo la reducción del sueldo de los congresistas, también, por ejemplo, limitar el término de los congresistas a tres periodos, Héctor Javier. Tú sabes perfectamente que hay congresistas que tienen varios periodos en el Congreso, pero no los tienen de gusto, sino que han ido allá, han hecho un trabajo, han conseguido recursos para sus regiones, han llevado desarrollo a sus regiones y no han hecho actos de corrupción. Entonces, por ejemplo, elegimos un tipo 3 periodos y resulta que se va
¿Y quién viene? Una persona que no tiene experiencia. Entonces me parece que en eso no se le habla muy claro a la ciudadanía y me parece que se utiliza más ese proceso más como un proyecto para agrandar la imagen de ciertas personas, pero no para realmente eliminar el problema de la corrupción. ¿Qué opinas tú? Yo opino que eso es lo que no podemos permitir. Insisto en lo que digo, las propuestas en sí no deben depender de personas y uno no puede catalogar las propuestas por quien la diga, sino por si es buena o mala. Yo personalmente creo también que el salario que está previsto para un congresista es algo que, digámoslo, sería justo en cualquier país, pero cuando es 40 veces lo que se gana una persona que tiene el salario mínimo genera inequidad, que es algo con lo que toca luchar. O sea, lógicamente sería más fácil decir que el salario mínimo se multiplique por 3 y que el salario de los congresistas no baje para que la inequidad no sea tanta, pero eso no es posible tan fácil en un país como el nuestro. Y sí genera un gran rechazo porque es que también tú lo conoces, es que el tema del ingreso de un congresista no es solamente su ingreso nominal, tiene un manejo de unas unidades de trabajo legislativo, tiene otros beneficios que de verdad sí generan, como le digo, una mayor inequidad. Pero yo sí creo que nosotros deberíamos dejar el tema de la consulta anticorrupción para otro programa porque es muy largo. Me parece interesante lo que estás planteando de hablar de lo que va a pasar en la posesión de Duque, de lo que está pasando con sus ministros. Y, como le digo, como te digo, insistir en que sea un buen gobierno, que le vaya bien, que necesitamos que continúen algunas cosas que han funcionado y que se cambie, por ejemplo, los procesos de mermelada que definitivamente sí afectaron a nuestro país de una manera impresionante. En eso estoy de acuerdo contigo, discrepo frente al tema de la consulta. Pienso que la consulta es un tema importante ligado al tema de la posesión del presidente Duque. Pienso que mmm, hay mucho tema que cortar frente al tema de la corrupción, pero yo personalmente no pienso que la solución esté en quitarle más dinero a un congresista para que después tenga que ir a buscarlo en otro lado. Yo pienso que eso es totalmente equivocado, como también la reducción de los términos. Pienso más bien que como lo hacen en todos los países y hay algunos países en donde no hay límite de término, pero sí hay vedurías y sí hay, digamos, una calificación para la gestión. Y se exige que la persona haga su trabajo, que presente un mínimo de proyectos de ley, que no se vaya ya a dormir en las sesiones, en fin. O sea, creo que hay una cantidad de cosas que se podrían plantear. Vamos a ver qué pasa el 26 de agosto, pero personalmente pienso que se ha escogido a la persona equivocada para liderar ese proyecto de promocionar esta consulta anticorrupción. Y a pesar que mucha gente lo desea y lo quiere, lamentablemente no creo que vaya a llegar a feliz término y es una verdadera lástima. Y frente al tema de la posición, mmm, hablemos de temas puntuales. Por ejemplo, ¿qué opinas del señor Carlos Holmes Trujillo como embajador y máxima figura de las relaciones exteriores del país? Tengo la posibilidad de conocer al doctor Carlos Holmes desde sus épocas de liberal. Él fue un destacado dirigente del Partido Liberal en el Valle del Cauca. Su padre fue totalmente reconocido como uno de los liberales más connotados de esta región. Y yo personalmente creo que tiene las calidades para que haga un buen trabajo allí. Espero que lo haga. Realmente no lo he conocido, yo trabajo en esa área, yo lo he conocido en otras actividades, ¿no? Pero pienso que tiene la capacidad política para concertar y tiene la diplomacia necesaria para que le vaya bien. Como le digo, yo no voy a mirar hacia atrás, como tampoco esperaría que nos dediquemos nosotros los colombianos a mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante. ¿Cómo hacemos para que le vaya bien a él? ¿Cómo hacemos para que le vaya, por ejemplo, que a nosotros nos ha causado mucha curiosidad que al ministro de Defensa sea alguien que viene de los gremios comerciales? No es muy entendible, pero entendemos la posición de, en general, la política de trabajar mucho apoyados por el sector financiero y los gremios importantes de este país. Deseamos que les vaya bien, pero como le digo, sí está claramente indicado cuál va a ser la posición del gobierno en este tema. Ojalá, por ejemplo, no prosperen iniciativas como la que se está hablando de imponer un nuevo tributo a las transacciones en efectivo. No sé si conoces esa teoría, el senador Velasco concretamente ha estado llamando la atención al respecto, ¿De pero me acuerdo? parece que no nos debemos adelantarnos, debemos esperar a que salgan las cosas, que lleguen las propuestas e inmediatamente entrar a analizarlas. Pues yo realmente pienso que nos esperan unos 4 meses muy interesantes de aquí a diciembre.
Vamos a darle un compás de espera, van a haber 100 días de gobierno que se marcan ya en el mes de noviembre, con este gobierno de Iván Duque que va a entrar ahorita el próximo 7 de agosto, y vamos a hacer el análisis si realmente las políticas que se van a implementar son las correctas o no. Lo único que yo sí espero es que no vaya a haber esos revanchismos y esos odios, porque eso lo único que genera es más división y más polarización en el país, y creo que eso es un serio problema. Frente al tema del ministro de Defensa, tenemos varios problemas. Tenemos bandas criminales, tenemos las disidencias de la FARC y vamos a tener sin duda las disidencias del ELN y estos nuevos grupos al margen de la ley de izquierda radical, que se están volviendo a armar, como el EPL y otros grupos ahí pues indeseables que se están volviendo a organizar. ¿Cuál crees que va a ser la postura del próximo gobierno? ¿Vamos a volver a ver un ejército dedicado a combatir estos fenómenos de violencia? Y lo más importante, y tú que estás en Bogotá y fuiste candidato, ¿qué pasa con Bogotá? La seguridad en las calles en Bogotá, ¿qué se está haciendo y qué se piensa hacer? Empecemos por lo de Bogotá. Yo creo que Bogotá sigue teniendo bastantes dificultades en el tema de seguridad, que los procesos de mejoramiento no se han dado como debería ser, pero pues esperemos que eh, el gobierno de Peñalosa personalmente creo que no ha sido muy efectivo en ese tema hasta ahora, pero con la creación de la Secretaría de Seguridad, es que las cosas uno quisiera que se resolvieran de la noche a la mañana, pero los problemas no se resuelven así. Entonces, aunque ya está casi que de salida el gobierno Peñalosa, esperemos que este último año y medio de implementación de la Secretaría y del montaje adecuado de sus políticas lleve a una mejor situación. Cuando yo estoy hablando hacia el exterior, yo personalmente acompañé en la semana pasada a extranjeros que vinieron a nuestro país, que no habían venido hace bastante tiempo y se fueron desde Bogotá muy contentos de lo que vieron, de lo que sintieron. Nosotros tenemos una percepción diferente y es dependiendo de donde estemos, pero precisamente yo creo que la inseguridad tiene como poco la gran diferencia que tenemos en nuestra población y la capacidad de ingresos que tienen en las diferentes regiones. Por algo, Ciudad Bolívar y Kennedy, en las zonas más apartadas como Patio Bonito, es donde más se generan hechos de violencia. Entonces, yo pienso que hay mucho por hacer, pero deseamos que el tema no se polarice y que no volvamos a traer violencia a partir de unos supuestos enfrentamientos políticos que para mí están superados. No totalmente como debería ser, pero yo sí creo que ya el que diga que está defendiendo con unos ideales a partir de la violencia no tiene ningún sentido. Y especialmente el tema de las bandas criminales. Todo el tema de lo que tiene que ver con el narcotráfico debe ser atacado de frente y en eso respaldamos totalmente las decisiones que se tomen al respecto, porque ese es el mal más grande que tenemos en nuestro país. Todavía no hemos superado el problema del narcotráfico y todas sus implicaciones en la economía y en la seguridad de nuestro país. Y eso también requiere, obviamente, participación de todos los estados, lo que siempre se ha dicho. Si no existiera el mercado, no existiría la oferta. Es una política global que debemos superar. Yo creo que tú lo conoces bien en Estados Unidos también, cómo se multiplican los precios de la droga de una manera exorbitante y hace que obviamente los actores vuelvan a aparecer, así desaparezcan unos. Entiendo, pero a mí, al menos en mi caso, yo sí pienso que debe ser una prioridad resolver el tema del ELN. Yo pienso que se debe socializar este grupo, y si no deciden sentarse en la mesa o no se llega a ningún acuerdo puntual, hay que perseguirlos y hay que someterlos. Lamentablemente, eso implica obviamente que el ejército deba hacerlo, y obviamente vidas de colombianos hermanos se van a ver puestas en peligro, no solamente por parte del ejército, sino por parte de estos bandoleros que al fin y al cabo también son colombianos. Entonces me genera, digamos, preocupación eso. Estoy expectante a ver cómo va a ser el manejo del gobierno de Duque. Espero que sea un manejo mucho más efectivo y no tan, digamos, que tanto verso, ¿no? Sino que haya más acción en ese sentido. Creo que eso es fundamental. El tema de las bandas criminales me parece que hay que atacarlo de manera fehaciente. No podemos quedarnos todavía con eso. Y hay un grave y serio problema de microtráfico y de bandas criminales en las ciudades que hay que atacar, porque ese problema del microtráfico se nos está convirtiendo en una papa caliente, y nuestros jóvenes, nuestros chiquillos en las escuelas, en los diferentes sectores de la población colombiana, en las urbes más importantes,
están siendo víctimas de estos negocios, de estos sujetos indeseables que pudren el alma de nuestros jóvenes. Entonces, creo que hay muchas cosas por hacer. Yo espero que haya, que los diferentes gobiernos departamentales y las ciudades trabajen de la mano con la policía, el ejército y el gobierno nacional para efectos de realmente reducir estos fenómenos de violencia que existen, y que podamos avanzar a que la gente pueda andar en las calles tranquilas, que no estén pensando que los van a robar o que va a haber algún tipo de ataque, y que de la mano también no nos olvidemos de la gente que realmente necesita, como son esa gente de escasos recursos, ese aspecto social que se debe trabajar muchísimo para efectos que esa inequidad no siga existiendo. Frente al tema de Bogotá, y tú que lo conoces muy bien, quiero que me contestes si lo conoces. ¿Cómo va el tema del metro? ¿Realmente vamos a tener metro en Bogotá? ¿Se van a hacer realmente las cosas o esto es otra salida fallida del alcalde Enrique Peñalosa? Esperemos que no. Yo siempre trato de ser optimista y como le digo, tal vez no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que están planteadas en el metro actual, pero yo definitivamente sí prefiero que la decisión que se tome sea ir hacia adelante, que se camine con prontitud en el tema. Entiendo que la semana pasada el secretario de Gobierno anunció que ya se aprobaron las posibilidades de crédito desde el exterior y si se aprobaron desde la banca multilateral las posibilidades de apoyo a nuestra ciudad en este tema, es porque se rebatiría en principio una de las fallas que se han planteado y es que no hay los estudios suficientes. Yo sí personalmente creo que si la banca multilateral decide dar crédito a la ciudad y a nuestro país para la construcción del metro es porque están los términos totalmente claros. Eso espero. Bueno, aquí nos Y, como dice le Hugo digo, Becerra que debemos atacar la pobreza y la falta de educación en vez de seguir pensando en quién es quién. ¿Qué opinas de lo que dice el señor Hugo Becerra? mira, yo estoy totalmente de acuerdo con él en que ese es un frente y es el más importante. Pero también tenemos que enfrentar los grupos violentos que tienen azotado la costa pacífica, que tienen azotado algunas regiones del país. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Pero si la primera que está planteando el señor Hugo Becerra no se cumple, no hay ninguna posibilidad de que lo superemos. Seguirán saliendo nuevas bandas, nuevos actores que van a asumir los espacios de los otros que dejaron. Ya lo vimos con las FARC. Se planteó claramente que hay algunas zonas donde ellos ya no están, pero inmediatamente fueron copados por otros sectores y no disminuyó claramente, eso está totalmente dicho por todos, el volumen de las plantaciones, por ejemplo. Falta más Estado, falta más presencia del Estado en muchas partes. Y eso lo lograremos si superamos los graves problemas de corrupción que tenemos, porque no los podemos ocultar. Los casos como lo de Brecht, lo de Reficar, todos estos temas no sean los papeles de Panamá, cómo estamos manejando todos esos temas es bien delicado. Entonces, si no superamos eso, con que se superaran esos costos gigantescos de la corrupción, podríamos desarrollar una mejor situación en nuestras zonas más deprimidas. Es lo que pienso que Perdón. debemos hacer. Como dice Hugo, trabajar para que la gente tenga mejores posibilidades, sobre todo la de menores recursos y la que no tiene acceso. Colombia no son dos, es que eso es lo desafortunado, parece que existieran dos Colombias. Una la de las ciudades y otra de las regiones olvidadas, que definitivamente es donde se cultiva todo el proceso de violencia desde la inequidad y desde la falta de acceso a oportunidades. En eso tienes toda la razón y lo mismo lo tiene Hugo. Creo que han habido varios temas para tocar. Yo creo que tanto en la movilización que hubo de los paramilitares como en esta movilización que hay de la FARC, lo que hemos visto realmente es un borrón y cuenta nueva a los grandes jefes, a los mandos medios, pero realmente no se ocupó y ni se pensó en los mandos, obviamente, de abajo, a la base, que era un sinnúmero importante de personas. Hoy por hoy, como consecuencia de ese fallido esfuerzo con la desmovilización de los paramilitares, tenemos hoy por hoy las bandas criminales y hoy por hoy vamos a ver un resultado tal vez exacto o parecido en que borrón y cuenta nueva para los jefes de la FARC y sus mandos, digamos, medios,
pero la gente de abajo no, y entonces esto creó unas disidencias, unas personas que se fueron a seguir delinquiendo, entre eso este sujeto alias el Paisa, que es un delincuente pues terrible, y bueno, ahí seguimos pues, o sea, este alias Guacho y toda esta mano de sujetos que siguen delinquiendo. Entonces creo que aquí el tema va más allá, que no basta con desmovilizar, no basta con socializar estos grupos, sino que realmente existe un compromiso de perdón por parte de la población y que la empresa privada realmente se involucre en este proceso. Porque yo veo que nos buscamos mucho dinero por fuera, buscamos que la comunidad internacional se meta la mano al DRI, pero realmente la comunidad internacional, o sea, no es la que está viviendo las muertes a diario. Entonces, si no somos nosotros mismos los que nos ponemos la mano en el corazón y buscamos una solución de fondo, en eso estamos de acuerdo, no va a pasar absolutamente nada. El tema de la educación es muy importante, pero es cómo llegar a esas poblaciones de influencia, de paramilitares, de FARC, ELN, cómo llegar a esas poblaciones, ayudar a esa gente, y si esa gente no se quiere socializar, pues toca liquidarlos. O sea, es que eso no hay otra manera de hacerlo. O sea, o se socializan, o se abren los programas, se abren los espacios para que haya esa socialización, y si no, toca atacarlos. Y creo que eso debe ser una política clara por parte del Estado. Bueno, Cristian, de verdad, yo desafortunadamente tengo que retirarme en este momento, pero lo primero que te voy a decir es, seguimos en contacto, yo estoy totalmente dispuesto a participar en las acciones que tú estás adelantando, te felicito porque desarrollas acciones a través de la comunicación y desde ya, pues, obviamente toca continuar enfrentando los problemas en toda parte y deseémosle a nuestro presidente y a su gabinete y en general al gobierno que tenga buenos resultados para que se disminuya lo que tú estás planteando. Claro que sí, Héctor, gracias y hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, ese era Héctor Javier Galindo, que se unió con nosotros al chat de la Tribuna de la Verdad sobre los temas que importan. Lamentablemente tuvo que irse en plena pregunta y nos dejó ahí con la pregunta a medias. Pero bueno, es en el diálogo con la comunidad. El próximo domingo estaremos en vivo desde Hammocks, la ciudad de Kendall, aquí en la ciudad de Miami, el condado de Miami-Dade, hablando del gran debate de los candidatos a las comisiones y a puestos estatales y federales para las próximas elecciones del 28 de agosto en el restaurante El Gran Bambú a las 6 de la tarde, 12 de agosto. Ahí vamos a estar con toda la comunidad involucrados, trabajando para poder desarrollar temáticas y acciones que resuelvan muchas de las dudas y que lo más importante es que la gente se involucre en las decisiones que más los afectan a ellos, donde viven principalmente. A todos ustedes que estuvieron presentes viendo este programa de hoy, de la Tribuna de la Verdad, hoy con nuestro invitado Héctor Javier Galindo, les damos las gracias. Recuerden que mañana estaremos transmitiendo el programa de nuevo a las 7 de la noche por Mundonet Radio y seguiremos en contacto con todos ustedes aquí en la Tribuna de la Verdad, en donde la verdad se vive sin alteraciones. Muchas gracias, seguimos el trabajo y hasta la próxima. Gracias.